Muy, pero muy buenas tardes. Hoy es un día especial, definitivamente cargado de política y por supuesto nosotros vamos a continuar. Espero que ustedes se encuentren muy bien, que Dios los bendiga. A los amigos que están en redes también, que Dios los bendiga. Quiero darle las muy buenas tardes. Bueno, hoy no nos hemos separado ni un ratito. Jerry, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Bueno, amanecimos bastante bien, pero ya desde muy temprano estuvimos con la transmisión de la comparecencia del presidente Rodrigo Chávez en la Asamblea Legislativa. Ya pasamos Noticias Trivisión y ahora aquí estamos ya al pie del cañón. Seguimos en esta maravillosa política. tarde aquí en Guanacaste, esplendorosa, y pues seguimos con política. Y tenemos ya al invitado con nosotros aquí en el set, en el Foro 2 de Trivisión. Aquí tenemos ya al invitado. Bueno, ¿por qué no hacemos de una vez? Voy a ver el resumecito de noticias de una vez. No, a la vamos materia. directo, vamos de una directo, vez. vamos Me directo. gusta, me gusta. Déjeme darle entonces la bienvenida y las muy buenas tardes a don Fabricio Alvarado de Nueva República, candidato a la presidencia. Don Fabricio, bienvenido. Muchas gracias, Guillermo, Jerry, muchas gracias por esta oportunidad que me dan. Hace tiempo quería conocer el estudio y bueno, muy contento de poder Esta estar. es la primera vez que está como Sí, candidato sí, sí. Así es. en este foro. He estado por teléfono varias veces en el programa, pero Interesante. ya es la primera vez que, aprovechando una gira que tenemos acá en la provincia, muy contento de que me dieran esta oportunidad de compartir con ustedes. Es su casa, ¿no? Bienvenidos. Y a Gracias. todos también les vamos a dar un espacio para que expongan sus ideas. Entonces, Además, es muy diferente también, Memo, entrar por teléfono a estar aquí ya Sin duda, presencialmente, sin el duda. tema de las luces, los Sí, monitores, las el cámaras. clima Guanacaste. Todo eso es diferente. Claro. Claro. Sí, totalmente, otra cosa. Entonces, bienvenido. ¿Y En- dónde anda don David? Don Está David de- lo tenemos ahorita, ¿en qué lo tenemos ahorita, don David? Abueleando. Está hueleando. Es cierto, él me había dicho algo de eso, sí, está que salía del país. con su la llegada de la primera nieta Peiri. Así Entonces es. tienen el baby shower o estas cuestiones y Sí, anda por sí, allá. sí. Algo me había dicho David, felicidades, Sí, sí, sí. un abrazo desde Sin acá. duda, eso es las está bendiciones de la estrenando. vida. Entonces, Muy bien. tal vez, entrando en materia, ¿cómo le ha ido, Fabricio? Bien, 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 gracias a Dios. Pues una campaña bastante intensa, no más en este primer mes y medio, ¿verdad? Que ha sido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de pues estar visitando ya algunas comunidades. Esta es la tercera gira seguida, ya había hecho otras visitas a diferentes comunidades como Sarapiquí, Zona Norte, Limón. Pero ya en estas últimas 3 semanas hemos estado precisamente en Alajuela, Occidente y Zona Norte una semana. La semana pasada en Punta Arenas, específicamente en Zona Sur, Corredores, en Osa, estuvimos también en Quepos, en Cóbano, allá en la península, y este fin de semana, pues acá por Guanacaste. Y bueno, mucho trabajo, es una campaña política, aunque es la tercera vez en este caso, o en mi caso, siempre es diferente, ¿no? Y pues en esta estamos tratando y estamos haciendo un esfuerzo por llegarle a la mayoría de los costarricenses con nuestro mensaje, claro. Aprovechando, ¿quiere un cafecito, un refresco, algo? Yo Siéntese estoy cómodo. bien, aquí ya tengo agüita y yo creo que con eso me la juego. Sí, sí. Perfecto. Muchas Jerry, gracias. ¿usted café? No, ¿Algo? café sí, pues usted Bueno, sabe que a mí yo el me café en tomo la un tecito tarde, ahí, Marquitos, tal vez nos... el café en la tarde no me puede faltar. Nos da una mano. Ajá. Bueno, ahora sí, entonces continuemos. Adelante, Jerry, por favor. No, quizás lo hemos hecho con los otros candidatos, don Fabricio, y yo creo que lo importante también en este espacio es que usted pueda compartir sus ideas, sus planes, sus proyectos. Hablemos un poco, quizás el énfasis que usted y su equipo de Nueva República le han dado al plan de gobierno. ¿Cuál es el foco central? ¿En qué podemos, digamos, poder entender evidentemente lo que es un plan de gobierno? ¿Cuál es ese norte que usted quiere darle a un proyecto en caso de que sea electo presidente en febrero próximo? Sí, bueno, nosotros en Nueva República hemos estado ya trabajando en todos estos años desde la Asamblea Legislativa, pues tratando de, pues en lo que le toca a un diputado, presentar propuestas, presentar alternativas para algunos temas muy particulares. Entonces, y esto lo digo porque muy posiblemente en lo que mencione algunos temas también voy a mencionar proyectos de ley en los que hemos tratado de adelantar trabajo. Sin duda alguna, para nosotros, Jerry,
Guillermo, a toda la gente que hoy nos ve y nos escucha, para nosotros el tema de seguridad requiere de acciones concretas y de acciones inmediatas, y por eso desde ya hemos estado trabajando, y no desde ya, estamos hablando que, por ejemplo, desde hace 2 años ya nosotros habíamos presentado el proyecto de ley para castigar el sicariato en Costa Rica, un problema que se ha hecho grande. Creo que en algún momento lo comentamos en alguna de mis intervenciones por teléfono, Jerry, de que cuando nosotros trabajábamos en periodismo y cubríamos sucesos, ver un caso de sicariato era algo completamente atípico, que ameritaba sacar la unidad móvil, que ameritaba una transmisión en vivo, era algo completamente anormal y que en aquel momento se veía bastante lejana a una realidad como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Hoy el sicariato es de todos los días, es de varios casos al día, es de varios casos donde son varias las víctimas, y por eso nosotros presentamos un proyecto para 2 cosas. Uno, para tipificar el sicariato en un inciso aparte en el Código Penal, y otra, aumentar la pena, que en nuestra propuesta ese aumento era hasta 50 años, que es la pena máxima que se puede dar en Costa Rica. El proyecto ha pasado por muy diferentes procesos en los que ha sido difícil hacerlo avanzar, especialmente por la oposición de varias diputaciones que no han querido hacerle esos cambios. Yo siempre digo que la delincuencia ha evolucionado y que por lo tanto la ley tiene que evolucionar, y también la forma de enfrentar a la delincuencia y especialmente el crimen organizado tiene que evolucionar. Y nosotros nos hemos quedado estancados en un código penal que requiere cambios en ese sentido. El sicariato hoy está dentro del homicidio calificado en el Código Penal. La pena máxima es de 35 años. La misma policía, el mismo OIJ ha dicho, por ejemplo, que, o el mismo Ministerio de Seguridad también, que hay que aumentar la pena a los 50 años, que es necesario sacar de circulación, y ahorita les voy a explicar por qué, a los delincuentes por la mayor cantidad de tiempo posible, y que también hay que tipificarlo aparte, porque aunque hoy existe una presunción de que de cada 100 homicidios el 70%, o de que la totalidad de los homicidios el 70% es por sicariato, eso es solamente un cálculo. No hay datos específicos que puedan extraerse de una estadística concreta, porque el sicariato no se ha tipificado aparte, y por lo tanto, aunque existen elementos, no se tiene la claridad de ese 70%. Tipificándolo en un inciso aparte, la misma autoridad policial ha dicho que la policía o que el Poder Judicial podría establecer política criminal concreta contra el sicariato, porque ya tendrían ahora sí el dato específico. Ha sido complicado, el proyecto lo han devuelto a comisión, han impedido recientemente, por ejemplo, Liberación Nacional y el Frente Amplio, con sus votos impidieron que llegáramos a votar ese proyecto en primer debate. Yo espero que logremos aprobarlo en este periodo, antes de que termine este periodo, antes del 30 de abril, pero si así no fuera, pues en la próxima Asamblea Legislativa le vamos a meter con todo, no solo para que se apruebe, sino para que se apruebe con 50 años de cárcel como pena máxima, porque lo más que logramos aumentarlo fue de 35 a 40 años en la pena máxima. Esa es una de las propuestas que para nosotros es importante que camine y que ya sea aplicable en el próximo periodo, porque dándole un golpe al sicariato, y aquí hago un paréntesis porque vamos a ver, lo que la gente dice es que ese no es la solución no es solamente aumentar penas, claramente no es la única solución, tenemos otras que les puedo exponer, pero estamos dando un mensaje a la ciudadanía que hoy se siente insegura, a la ciudadanía que hoy ve en todas las encuestas la inseguridad como el principal problema del país, pero también estamos dando un mensaje hacia afuera. Esta semana me reuní con la Cámara de Industrias y ellos mismos me decían que el 10% de las empresas ha dicho que una de las situaciones que los frena, una de las circunstancias o de las condiciones de competitividad que los frena a la hora de decidir si reinvierten en el país o si traen empresas de afuera para que inviertan en el país, es la situación de seguridad y el aumento en el crimen organizado y específicamente en el sicariato. Entonces hay que tomar acciones. Esa es una de las primeras cosas, pero el tema de seguridad va mucho más allá. Nosotros estamos proponiendo una declaratoria de emergencia para que haya más recursos, que el presidente, en este caso este servidor, llegando a la presidencia, estaría dando una declaratoria de emergencia para que haya más recursos para las autoridades policiales, y también impulsando la conformación, la reactivación del Consejo de Seguridad, para que este
Consejo de Seguridad envía a la Asamblea Legislativa una propuesta de estado de excepción para que en algunas partes del país, no en todo el país, para que por un plazo máximo de 30 días, como lo establece la Constitución, se establezca y se decrete o se declare estado de excepción, que de todos modos son poblaciones donde ya viven en estado de excepción, donde ya la gente está encerrada después de cierta hora, para que las autoridades policiales, los grupos de choque que están preparados para este tipo de operativos puedan entrar a esas comunidades donde hay delincuentes. La policía habla de unos 400 delincuentes que a lo largo del país están ocultos y deberían estar en la cárcel. ¿Por qué tiene que ser el Consejo de Seguridad que lo envía a la Asamblea Legislativa? Porque el Consejo de Seguridad hará un análisis minucioso de cuáles son esos lugares en los que se puede declarar el estado de excepción, y además el Poder Judicial tiene que estar ahí para que no vaya a ser que la policía entre, los detenga y al día siguiente un juez vaya a soltarlos. Entonces, en esa dirección es importante cerrar diciendo que la Asamblea Legislativa, cuando hablamos de estado de excepción, es la que tiene que aprobarlo, así lo establece la Constitución. No es que al presidente se le ocurrió, dijo estado de excepción y ya se aplica, no. La Asamblea Legislativa tiene que aprobarlo con una votación de 38 votos, es decir, con una mayoría calificada. Declaratoria de emergencia, declaratoria de estado de excepción con el proceso que ya les expliqué, más cárceles, trabajo en las cárceles, que ya también presentamos proyecto para eso, para que los reos tengan que trabajar en las cárceles y ellos mismos con ese trabajo paguen su manutención y no tengamos que estar pagando los costarricenses los 600,000 colones que le cuesta al país un privado de libertad por mes en una cárcel. Y así una serie de acciones en materia de seguridad que para nosotros son urgentes. También hemos presentado proyectos para castigar a los que entrenan a los sicarios. No sé si ustedes alguna vez escucharon esto, pero las mismas autoridades policiales llegaron a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, a la cual pertenezco, a decirnos que hay academias de sicarios, Jerry y Guillermo, academias de sicarios donde los entrenadores son ex policías, son exfuncionarios judiciales, y por supuesto eso hay que castigarlo también. Hemos presentado una serie de propuestas en materia de seguridad que para nosotros deben aprobarse. Si no se aprueban en este periodo, serán prioridad de nuestro gobierno en las convocatorias de sesiones extraordinarias, y por supuesto de los diputados que lleguen a la Asamblea Legislativa de parte de Nueva República. En materia de seguridad es el primer punto, y entendido, y a propósito de la provincia de Guanacaste, entendidos de que el crimen organizado y el sicariato lamentablemente hace algunos años lo veíamos como algo que sucedía sobre todo, y cuando hablamos de las costas, sobre todo en Limón, pero no, ya lamentablemente Punta Arenas y Guanacaste también han sido escenario de varios casos de este tipo, y por eso tenemos que atacarlo con mucha contundencia, ¿verdad? El punto, Fabricio, porque yo creo que en eso todos coincidimos que evidentemente el tema de la inseguridad es lo que más agobia en este momento a la ciudadanía. El tema siempre, la gran pregunta es recursos. Claro. ¿Cómo hacer para que esto efectivamente se pueda operativizar, medidas contundentes, que al final de cuentas todo pasa por la plata? Aquí don Memo es el experto en números, pero creo que eso es un tema que también es bueno conocer de dónde sacar la plata, porque siempre ese es el pero de cada gobierno que se dice, pero ¿de dónde sacamos los recursos? ¿Cómo contratamos más policías? Claro. ¿De dónde sacamos plata para más patrullas, para más delegaciones? Más tecnología para las autoridades, claro. Porque es evidente que aquí a veces, vamos a ver, es muy claro que la guerra entre la delincuencia y las autoridades pareciera de burro amarrado contra tigre suelto. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Como yo les decía, la delincuencia ha evolucionado, las leyes no. La delincuencia ha evolucionado con el tipo de armas que usa, con precisamente temas de financiamiento, los carros. Recientemente se anunció una compra de patrullas por parte del gobierno, pero es la primera en estos 4 años, y es precisamente porque no hay recursos. Mientras ellos tienen todo el recurso, nuestras policías trabajan con pocas patrullas, con patrullas que muchas de ellas están varadas, con delegaciones policiales que están en pésimas condiciones, y las armas ni para qué. Estamos de acuerdo, todo pasa por el dinero, no solo en el tema de seguridad, sino también en temas como educación, cuando hablamos de infraestructura educativa, que dicho sea de paso, el tema de educación para nosotros es vital para combatir la seguridad o la inseguridad en un mediano y un largo plazo. Hay que cambiar muchas cosas en nuestro sistema educativo, claro. Y lo digo para que no se diga
que solo estamos presentando propuestas relacionadas con la represión y no con la represión y no con la prevención. Por eso es importante mencionarlo y después puedo ampliarlo. Pero respondiendo a la pregunta de ustedes, nosotros en nuestro plan de gobierno estamos haciendo una propuesta que se llama Hagamos Plata para Todos, precisamente entendiendo que si hay una cosa en la que nosotros estamos pues básicamente ahogados como país es en lo económico. ¿Por qué? Porque del presupuesto que aprobamos los diputados cada año para el gobierno en la Asamblea Legislativa, la mayoría está ya comprometido con la deuda, está comprometido para pagar deuda y por supuesto eso genera una situación compleja en la que los gobiernos no pueden invertir en situaciones urgentes como esta del tema de seguridad. La declaratoria de emergencia, claramente, igual que como sucede cuando se da una declaratoria de emergencia por un fenómeno natural o algo así, esa declaratoria de emergencia pues genera recursos para atender la situación que se esté dando en X comunidad. En el caso de la declaratoria de emergencia por seguridad, pues también va a provocar que haya recursos que se tomen y que se determinen como urgentes de utilizar para enfocarlos en el tema de seguridad. Pero eso aún así no alcanzaría, por eso es necesario un proyecto como el que estamos planteando nosotros que se llama Hagamos Plata para Todos. ¿En qué consiste? Consiste en la creación de un fondo que se llama Fondo de Desarrollo Nacional, así lo hemos llamado FODENAL, que implica que el presidente presente un proyecto el primer día, el 8 de mayo de 2026, presentaremos un proyecto para la creación del FODENAL, que es un fondo que reunirá recursos de varios proyectos importantes para utilizar esos recursos en cosas específicas. Está aparte, repito, este fondo no toca el presupuesto nacional, no vendrá dinero del presupuesto nacional para ese fondo, sino de 3 proyectos específicos que con solo arrancarlos, de que con solo ponerlos a caminar ya van a generar dinero. Me refiero, y uno de ellos le interesa mucho a Guanacaste, y es el Canal Verde Interoceánico, el Canal Seco. Empecemos a trabajar en el Canal Seco, dejémonos de mingueos, dejémonos de cosas, dejemos de estar pensando que como es un proyecto grande va a durar mucho y entonces cuesta mucho y no se puede empezar. Empecemos. A mí no me interesa ser quien inaugure, porque en 4 años claramente eso va a ser complicado y dificilísimo e imposible como se piensa, y realmente somos, o más bien somos realistas en esto. Pero ¿qué pasa si empezamos? ¿Qué pasa si nos dejamos de estar pensando es que como es un proyecto grande? Porque es que si pensamos con esa lógica, entonces vamos a seguir enfocados en que todo es a través de nuevos impuestos o que todo es a través de préstamos, de empréstitos. ¿Por qué mejor no empezamos a trabajar en un proyecto como el Canal Verde Interoceánico, que significa un megapuerto en La Cruz, en Guanacaste, otro megapuerto en Siquirres, en Parismina, unido por 300 kilómetros de carretera, una carretera de 10 carriles, por 3 vías férreas, por muchas zonas francas en ese trayecto que pasa por 9 cantones del país, de Limón, de Heredia, de Alajuela y de Guanacaste, que generaría desarrollo en cantones como estos que le menciono, donde hay un bajo desarrollo humano y económico, y entonces empezamos a generar, solo empezar ese proyecto, estaríamos hablando, y es un proyecto que podría darse con inversión 100% privada. Y estamos hablando de que generaría por lo menos 10,000 empleos. Los impuestos que generen esos 10,000 empleos, solo para empezar, porque el proyecto como tal genera 60,000 empleos, entre 60 y 80,000 empleos directos, cerca de 180,000 empleos indirectos, ese dinero para el Fondo de Desarrollo Nacional. Otro proyecto, exploración y explotación de recursos naturales, cobre, oro. Miren lo que está pasando en Cruzitas. El oro se nos va para Nicaragua a causa del ambientalismo radical que ha impedido que se legalice la minería a cielo abierto. Cuando hay 2.500, 3.000 millones de dólares en oro en Cruzitas, que se está yendo hacia el otro lado y que podríamos estarlo aprovechando nosotros y que podría estar generando mucha riqueza y mucho dinero que enviaríamos al Fondo de Desarrollo Nacional también para, a través de ese fondo, empezar a caminar en proyectos importantes y a tomar decisiones importantes de combate a la pobreza, de infraestructura educativa, de infraestructura carcelaria, de infraestructura de puentes y carreteras, de recursos para las autoridades policiales y de pago de deuda. Porque nosotros pensamos que el Fondo de Desarrollo Nacional puede usarse en un 50% para el pago de deuda, para bajar ese porcentaje que anda entre el 50 y 60% que hoy tiene que sacarse del presupuesto nacional. Y el tercer proyecto, después de exploración y explotación y del Canal Verde, sería la atracción de mucha empresa vinculada con alta tecnología al país. Ahí hay un proyecto, o más bien este es un proyecto que tendría que caminar de la mano con una reforma educativa que permita que en el INA, por ejemplo, estemos dando carreras que se duran entre 6
y un año, 6 meses y un año, para que salgan preparados para trabajar en estas empresas. Esto ya he conversado con la Asociación de Zonas Francas, que me lo han dicho. Hay ocupaciones en las que nosotros necesitamos poner a gente a trabajar, empresas que podrían venir al país, que podrían invertir en el país, que podríamos llevar a las zonas costeras, a Guanacaste, a Punta Arenas, a Limón. Podríamos llevar esas empresas a la zona norte y a la zona sur, y que son ocupaciones en las que la gente puede prepararse entre 6 meses y un año. No se necesita una carrera de 4 años en una universidad, sin demérito de lo que podamos hacer para que en nuestras universidades haya mucha gente preparándose en las carreras STEAM, en la metodología STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas. Es decir, tenemos que ser agresivos y tomar decisiones diferentes si queremos ver resultados diferentes. A través de estos 3 proyectos, con el dinero yendo hacia el Fondo de Desarrollo Nacional, agarramos esa plata, el 50% se la damos al pago de deuda y empezamos a bajar la deuda, y el otro 50% lo distribuimos, que eso es algo que todavía se puede estudiar y todavía se puede analizar y definir, pero ese otro 50% se puede distribuir, repito, entre obras de infraestructura, no solo calles y puentes, sino también aeropuertos, sino también infraestructura educativa, que hoy estamos en un tema complejo de infraestructura educativa, que no es solo de arreglar techos, paredes y pisos, sino también de llevar conectividad a las escuelas y colegios y bueno, muchos otros proyectos, incluso una política ambiental, a propósito de que posiblemente los ambientalistas nos vayan a brincar con el tema de Canal Verde o con el tema de exploración y explotación de recursos naturales. Hay que ser agresivos, tomar decisiones diferentes, complejas, disruptivas, para empezar a ver a Costa Rica cambiar. No es algo que salga en un día o 2 o en un año incluso, pero es algo que si lo ponemos a caminar en un mediano plazo vamos a poder ver una Costa Rica diferente a la que hoy vemos. A propósito de la pregunta, ¿de dónde sale la plata? Bueno, de proyectos como estos, por supuesto, que incluso nos permitirían, y déjeme ser en esto también atrevido, que incluso nos permitirían en algún momento pensar en bajar impuestos, en bajar el marchamo y por qué no hasta eliminar el marchamo, si esto funciona como nosotros esperaríamos que funcione. Bueno, don Fabricio, ya habló de las propuestas en seguridad, de incluso dónde podría rastrear los recursos, pero ¿qué pasa con el otro poder de la República? Las famosas puertas giratorias. Usted ya consiguió la plata, puso a los policías a trabajar, atrapó a los malos, pero llegan y no los condenan. Vea, usted está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Claro. ¿Cuántas veces han llamado a magistrados de la República para exigir resultados o cuántas veces han estado con los magistrados viendo los resultados de las condenas de estas personas? Es una muy buena pregunta y sin duda alguna, y por eso es que, como decía al inicio, nosotros, una de las primeras acciones que ejecutaremos, además de la declaratoria de emergencia, además de presentar el proyecto para la creación de FODENAL, es convocar, lo mencionaba en el apartado de seguridad, convocar al Consejo de Seguridad. Jerry se recordará, hubo un caso de un secuestro, era el secuestro de una familia, creo que lo cubrimos juntos incluso, Jerry, allá por principios de los años 2000, una familia que fue secuestrada y se la llevaron a una casa. La escondieron en una casa que le pusieron bolsas negras en Virrí, San José de la Montaña, por ahí. Y le pusieron bolsas negras en las ventanas para que no se viera nada hacia adentro. Y recuerdo que en el reportaje que hicimos, una de las cosas que resaltó más fue ver en un mismo reportaje dando resultados o contando cómo fue que se logró ese operativo, porque era un operativo complejísimo, sí. Era un secuestro complejo, y en aquel momento pues los protagonistas fueron los representantes de 3 poderes de la República o de los diferentes cuerpos policiales. Si mal no recuerdo, en aquel momento Linet Saborío era la directora del OIJ. Correcto. También habló el fiscal general que no recuerdo, don Carlos algo se llamaba. Don Carlos Arias. Don Carlos Arias, bueno, no me acuerdo, pero la cuestión es que también estaba de ministro de Seguridad Rogelio Ramos. Entonces, ¿qué fue el resultado o cómo se dio un operativo tan complejo como esos? Poniéndose de acuerdo. Una de las cosas que yo creo más deben preocuparnos como costarricenses es no ver a los cuerpos policiales y a las autoridades relacionadas con el tema de seguridad poniéndose de acuerdo. Claramente nos preocupa esa dinámica, por eso les decía, tiene que estar el Poder Judicial.
a la hora de definir si vamos a pedir que la Asamblea Legislativa declare estado de excepción, tiene que estar el Poder Judicial ahí, porque no podemos, definitivamente, no podemos mandar a los grupos de choque a detener delincuentes para que los suelten al día siguiente o para que no los condenen. Por eso el Poder Judicial tiene que estar tomado de la mano con el Poder Ejecutivo, tomado de la mano con la Asamblea Legislativa para que con la mayor celeridad posible se aprueben leyes, se aprueben proyectos de ley. Y sí, debo decir esto, tenemos que sacar a la política tradicional de la Asamblea Legislativa, tenemos que sacar a partidos como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio de la Asamblea Legislativa, porque en este periodo, soy testigo de eso, se han dedicado a obstruir. El caso del sicariato viene por ahí, aunque voy a hacer la salvedad que en el caso del diputado de la Unidad Social Cristiana sí nos ha apoyado con el proyecto de sicariato y no ha frenado en ningún momento los avances de este proyecto, pero sí necesitamos hacer cambios para que desde la Asamblea Legislativa se tomen buenas decisiones en relación a la conformación del Poder Judicial en este próximo periodo 2026-2030. 13 de los 22 magistrados o la Asamblea Legislativa tendrá que nombrar a 13 de los 22 magistrados de la Corte Plena. Entonces, en ese sentido, yo creo que es vital la decisión que vayamos a tomar los costarricenses en la próxima elección, no solo para la presidencia de la República, que ya les he dicho, tenemos propuestas contundentes para enfrentar esta situación de inseguridad, sino también en la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde yo les pediría que no quiebren el voto, que voten por Fabricio Alvarado, pero también en la papeleta de diputados por Nueva República, porque necesitamos un músculo suficiente para que estas cosas pues dejen de suceder. ¿Cómo garantiza que no le ocurra nuevamente lo que Gloria Navas representó en su partido? ¿Cuáles son los requisitos o los perfiles que utilizaron para tener diputaciones o candidatos con una norma bien alta? Sí, usted sabe que conforme pasan los años, y yo creo que es una de las bondades de nuestro partido Nueva República, que es un partido que no nació para una elección. Nos hemos mantenido, nos hemos fortalecido y sí, en el camino, pues por supuesto hemos tenido que corregir cosas y hemos tenido que cambiar algunas cosas. En el caso de esta próxima elección, 2026-2030, una de las cosas que pienso yo es garantía de nuestro trabajo es que, número uno, la fracción actual, los 6 diputados que actualmente representamos a Nueva República, hemos sido consecuentes con los principios y valores que Nueva República siempre ha dicho defender. Y cuando digo principios y valores, sí, hablo de defensa de la vida antes de nacer y hasta la muerte natural, hablo de la defensa de la familia, hablo de la defensa de la libertad religiosa, pero también de la libertad económica, la libertad de empresa, hablo de una posición muy clara como Partido Conservador que hemos defendido y que no lo hemos hecho solo en tiempo de campaña. Y dicho sea de paso, precisamente esos años de madurez y esos años de crecimiento nos han permitido tener una estructura más sólida, con gente que ya tiene años de caminar con nosotros, que ya conocemos bien, que ya conocemos de cerca, y muchos de ellos son los que hoy ocupan precisamente los lugares en las papeletas para diputados. Gente que, estamos seguros, tiene muy clara cuál es la posición de Nueva República en los temas de principios y valores, y también tiene muy clara cuál es la posición de Nueva República en los temas de seguridad. ¿Y cuál es esa posición? Esa posición es, sin duda alguna, mano dura contra la delincuencia, mayores penas, mayores espacios en las cárceles, aunque nos critiquen y digan que lo estamos tomando de Bukele. No, es que la realidad que Costa Rica está viviendo hoy requiere acciones contundentes y requiere que las víctimas se sientan protegidas, que el enfoque sea no hacia proteger al delincuente, sino hacia proteger a la víctima. Les decía yo hace un rato, ¿cómo se puede sentir un costarricense si ve a las policías peleadas entre ellas, si ve a las autoridades relacionadas con el tema de seguridad peleadas entre ellas? Necesitamos que nuestra gente se sienta segura. ¿Por qué estamos proponiendo, por ejemplo, aumentos en penas como en sicariato, como en trata de personas? ¿Por qué estamos proponiendo más cárceles? ¿Por qué estamos proponiendo todo eso? Porque le damos un mensaje al costarricense que se ha sentido inseguro por la ola de inseguridad, que ha sentido mucha incertidumbre, pero también le estamos dando un mensaje hacia afuera. Estamos dando un mensaje al extranjero o hacia otros países donde ya nos están viendo como un país peligroso para invertir o para venir a hacer turismo. Por eso es que necesitamos acciones contundentes y necesitamos que Costa Rica se le vea como un país que no tiene tolerancia hacia la delincuencia. Por eso, ¿cómo lo garantizo? Bueno, con el trabajo que ya hemos hecho, con lo contundentes que hemos sido en estos últimos años, donde hemos presentado propuestas muy claras en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y donde hemos sido muy claros en que seguiremos peleando para que los delincuentes
paguen en la cárcel. Y voy a aclarar esto. Yo soy creyente, soy cristiano, yo creo en que las personas pueden cambiar, pero también creo en que si una persona cometió un delito, debe cumplir la pena de cárcel, y en la cárcel precisamente hay que ponerla a trabajar, hay que darle, que no debe ser la cárcel un hotel, sino más bien un lugar donde estas personas se preparen para que cuando les toque salir, para que cuando cumplan su sentencia, salgan a devolverle a la sociedad el mal que le han hecho, salgan a tener otro rol en la sociedad que no sea el rol de un delincuente, sino más bien el de una persona trabajadora. Por eso nosotros creemos que sí, la gente puede cambiar. Voy a decir algo más. Yo, como diputado, cuestión a principios de este gobierno, propicié una reunión entre el Ministerio de Justicia y la Alianza Evangélica para facilitar el ingreso de pastores a las cárceles, para que estos pastores puedan llevar un mensaje diferente y para poder también generar a través del mensaje espiritual y el mensaje de Dios cambios en esas personas que hoy están en las cárceles. Pero que el enfoque debe ser de rigurosidad hacia la delincuencia, de manera que el que cometa un delito sea en la cárcel que lo cumple. Incluso, y cierro con esto, esta respuesta, este diputado, Fabricio Alvarado, presentó hace cuestión de un mes, una cosa así, un proyecto de ley y estamos pidiéndole a los diputados que nos ayuden para que tenga vía rápida y lo aprobemos pronto, para que los delincuentes que cometen delitos con armas, ya sea armas de fuego, armas punzocortantes, armas contundentes, es decir, donde medie la violencia, donde medie el amedrentamiento, esos delincuentes no se les otorgue nunca la posibilidad de salir con tobillera, es decir, que no se les dé el beneficio o como medida alterna andar con tobillera, sino que en esos casos donde se usen armas de fuego tengan que cumplir cárcel sí o sí. Bueno, yo le voy a decir algo. Pensé que en general, en planteamientos, me iba a encontrar a un Fabricio Alvarado y un Partido de la República con planteamientos conservadores en todas las líneas, pero en este no lo veo nada conservador. Es que, ¿En Jerry, qué otros temas tenemos a un planteamiento más agresivo? Porque esto es una línea muy dura. claro, eso es una línea bastante. Y yo se la aplaudo. Y yo también. Yo soy de los que creo que aquí en este país ha permeado la alcahuetería por todo lado y por eso estamos como estamos. Exacto. ¿En qué otras líneas el Partido Nueva República y Fabricio deja de lado su posición conservadora, que es la línea del partido, para tener una línea un poco más agresiva y que el país está requiriendo a gritos acciones puntuales? Vamos a ver, es que no estamos dejando nuestra línea conservadora en el sentido de que nuestro enfoque es en la gente buena, en proteger a la gente, en proteger a la gente que produce. No puede ser, Jerry, Guillermo, amigos de Trivisión, no puede ser que en comunidades, vamos a ver, estuve en Sarapiquí hace como 2 meses, me puse a jugar de periodista otra vez, ¿verdad? Y a recordar viejos tiempos, y entrevisté para precisamente presentar en Control Político en la Asamblea Legislativa estos casos de los que le voy a hablar. Le estoy hablando de 4 familias que eran de comunidades de Sarapiquí. Eran 2 de Sarapiquí, una de San Carlos, creo que de Pocosol de San Carlos, y la otra de Río Cuarto, todos de la zona norte del país. Estas familias fueron víctimas de una banda de delincuentes que anda por esa zona y que anda suelta todavía, que se dedica a entrar en casas, aprovechar que en esa zona la gente no vive tan encerrada y se mete en ciertos momentos en los que hay reuniones de personas de la familia donde hay varios vehículos, se mete con el objetivo de robarles sus vehículos, pero no solo se roban el vehículo, se roban todo lo que pueden de la casa. ¿Cómo lo hacen? Se meten, obviamente armados, obviamente usando la violencia, agarran a la gente, la meten en un cuarto, la encierran, se quedan horas dentro de la casa, se les comen la comida. Una de esas familias tenían una chicharronada ese día y se les comieron los chicharrones. Y pareciera gracioso el tema, pero imagínense el terror que vivió esa gente estando horas encerrada en su cuarto. Hubo un caso donde incluso una de ellas estaban esperando que apareciera alguien más porque ya tenían vigilado un carro que aparecía por esa casa siempre y se lo querían llevar. Y hasta que llegó esa persona, le quitaron el carro, la encerraron otra vez junto con los demás y se llevaron el vehículo también y se llevaron todo. Esta gente dice que desde que les pasó eso, en diferentes momentos, en el lapso más o menos de un año, a las 5 de la tarde se encierran, a las 6 de la tarde ya no salen más de la casa. Entonces, nuestro enfoque es proteger a la gente buena. Por eso nuestro eslogan es: llegó la hora o llegó el tiempo de la gente buena, porque queremos proteger a la gente que produce, a la gente que trabaja, a la gente que no es justo que esté encerrada porque está o se siente amenazada por la delincuencia. Usted puede llamarlo como quiera, un enfoque no conservador, pero más que no conservador es un enfoque
lógico, estamos usando el sentido común. El delincuente, el que ocasiona daño, tiene que estar en la cárcel. Y ojo, no estamos diciendo que tiene que violentarse sus derechos, como algunos salen diciendo y brincando con la gente que tiene esta mentalidad más garantista de que los derechos de los delincuentes y los derechos de las víctimas, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros creemos que en la cárcel sí, que se les ponga a trabajar, que sí tengan oportunidad de recibir un mensaje que cambie sus vidas y que les cambie por dentro. Seguimos siendo conservadores en ese sentido, creemos que la gente puede cambiar, pero no porque pueda cambiar quiere decir que no van a las autoridades ser rigurosas para con ellos. En el tema de educación, también estamos proponiendo cambios agresivos. Queremos dejar de ver, les voy a contar una experiencia antes de decirles la propuesta como tal. Cuando yo fui diputado la primera vez, yo presenté un proyecto, lo volví a presentar en este periodo, para usar recursos de CONAPE para hacer campañas para los estudiantes de primer ingreso de las universidades, para que ellos sepan dónde hay trabajo y dónde no. Jerry, Guillermo, en el periodismo, pues gracias a Dios que se han abierto nuevos medios y que esto ha dado la oportunidad para que nuestros colegas encuentren trabajo. Pero también ustedes saben que hay muchos que hoy no encuentran trabajo, que tienen que abrirse una página web y pulsearla para conseguir financiamiento, patrocinio, y muchas veces no lo logran. Muchas veces tienen que echar para atrás al ratito. Yo he conocido varios. Vamos a periodismo, vamos a derecho, vamos a psicología, vamos a qué bueno que usted menciona. Vamos a un montón de carreras que ya. De hecho, cuando yo presenté este proyecto salió de una reunión que yo tuve con un grupo de odontólogos que llegaron a mi oficina en la Asamblea Legislativa, me expusieron la situación y me hicieron la propuesta. ¿Por qué no hacer campañas para que cuando un estudiante entre a la universidad sepa dónde hay trabajo y dónde no hay trabajo? Y ahora, y ya con la información en mano, pues tome la decisión, ¿verdad? Presentamos ese proyecto. Me parece a mí, lo digo con modestia aparte, me parece un buen proyecto. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay mucha gente frustrada en esas carreras que mencionas y en otras más porque no hay trabajo. ¿Sabe quién me lo bloqueó? El Frente Amplio. Me lo bloqueó en aquellos años, y el mismo diputado del Frente Amplio que estaba conmigo en la comisión donde estábamos viendo el proyecto me dijo: es que nosotros no podemos apoyar ese proyecto porque un proyecto así afectaría a las carreras de ciencias sociales de las universidades públicas, el semillero de la izquierda en este país. Entonces, mientras tengamos esa mentalidad de que mantengamos las cosas igual y está bien que estudien carreras donde no hay trabajo, siempre y cuando podamos ahí adoctrinarlos y hacerlos de izquierda, pues para nosotros bien. Eso es lo que dice y así piensa el Frente Amplio y ustedes lo saben. Y se los digo en la cara si es necesario y lo he dicho también. ¿Qué necesitamos? Un cambio agresivo en la educación, donde sí. Y aquí nos van a decir otra vez, vienen los conservadores y panderetas, pero díganme si no es cierto que hoy como país estamos como estamos por sacar los valores de la educación, por dejar de hablar de Dios en la educación. Desde que Leonardo Garnier fue ministro de Educación en los gobiernos de Liberación Nacional, pasando por el PAC, hemos vivido una crisis terrible en el tema de la educación, donde hoy los problemas entre los estudiantes se agarran o se resuelven a golpes. Donde hoy en las calles la gente resuelve sus diferencias, pequeñas diferencias, porque aquel me pitó, porque aquel se me atravesó, que podrían resolverse con un adelante, disculpe, etcétera, se resuelven a golpes. La violencia que impera en nuestras calles, donde muchos de nuestros jóvenes salen del sistema educativo para meterse en esos grupos que les ofrecen muchísimas cosas, grupos de narcotraficantes locales que están dirigidos también por carteles de droga internacionales. Hay que meterle duro a la educación, pero mientras el tema de la educación cambia, por eso es que tenemos que ser rigurosos en el tema de seguridad, más rigurosos. Entonces, ¿cómo queremos cambiar la educación? Con tecnología, más bien, con la metodología STEM, más bien, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, como mencionaba, llevando conectividad a las escuelas y colegios de todo el país, que los fondos de FODENAL podrían venir precisamente a ayudar en esa resolución de problemas enormes en materia de infraestructura educativa. Esa es la Escuela Ascensión Esquivel. Yo vine como diputado en este periodo a la Escuela Ascensión Esquivel. Yo estuve también y fui quien presionó para lo que es el Colegio de Barrio La Cruz, aquí en Liberia, Guanacaste, que tiene problemas serios y que la Dirección de Infraestructura Educativa ha podido, ahí la tienen ustedes, ha podido tomar determinaciones financieras sobre esa escuela, porque creemos que la infraestructura educativa debe resolverse, pero no con el enfoque de, repito, arreglar techos, paredes y pisos, sino llevar conectividad para que con la nueva metodología
nuestros estudiantes empiecen a prepararse para las carreras del siglo XXI. Y aquí también tengo que decir esto, nuestros educadores no han tenido las condiciones para hacer esto. Nuestros educadores deberían, hoy que hay tanta nueva tecnología, deberían tener acceso a capacitación con inteligencia artificial, con nuevas tecnologías, pero hay algo que los tiene, perdón la expresión, los tiene jodidos, y es que los ponen a hacer labores administrativas. Hay educadores, en nuestra papeleta tenemos varios educadores. Nuestra candidata a segundo lugar en Guanacaste es una educadora muy querida en Santa Cruz, que se llama Ciani Briceño. Nuestro candidato en el primer lugar, Alex Soto, es quien nos ha movido estas visitas a Liberia. Él es de Liberia, a las escuelas y colegios. Estuvo por aquí y les agradezco, abogado, les agradezco la oportunidad que le han dado también para compartir sus propuestas acá. Pero nosotros creemos que este tema de las labores administrativas, donde los ponen a organizar bingos, donde los ponen, varios de los educadores de nuestra papeleta nos han contado que han tenido que irse ahí al centro de su cantón, comercio por comercio, a pedir ayudas, que para resolver temas de pupitres, que para resolver temas de infraestructura educativa, eso no les toca a ellos. Las labores administrativas de andar, como repito, organizando actividades que no tienen nada que ver específicamente con lo académico, deberían realizarse de otra forma, y ahí es donde nosotros creemos que las nuevas tecnologías pueden incursionar. En educación, haciendo un plan agresivo, con metodología STEAM, con valores, con educación vial, donde incluso podríamos hasta pensar en que el examen teórico puede realizarse en el colegio, en el 5º año de colegio, el examen teórico de la licencia, donde también incluyamos herramientas para emprender, las herramientas para emprender. ¿Cuántos de esos estudiantes salen con ganas de abrir un negocio, pero no tienen las herramientas, no saben cómo, solo tienen la idea? Bueno, esto va de la mano también con resolver problemas de tramitología, pero ese es otro tema. También, además de herramientas para emprender, educación financiera. Y a propósito de lo que les decía, que hay cosas que ya hemos estado haciendo, un proyecto de Nueva República presentado por la diputada Olga Morera ya es ley y determina que en nuestro sistema educativo deben darse clases de educación financiera para que cuando salgan del colegio, nuestros estudiantes que ya tienen trabajo y que ya tienen tarjeta de crédito, perdón la expresión, no se nos deschaveten con la tarjeta de crédito y sepan cómo usarla, sepan el tema del pago de contado, el pago mínimo. Educación vial, Fabricio. Educación vial, lo mencioné. ¿Te acuerdas que dije que incluso podríamos hacer el examen teórico de la licencia? Correcto. Entonces, este tipo de educación es la que prepara a nuestros jóvenes para la vida, es la que prepara a nuestros jóvenes para no salir y ser carne de cañón para los grupos de delincuentes y los grupos narcos. Si cambiamos la educación, cambiamos todo en este país. Ahora, Fabricio, ¿cuándo le vamos a dar? Y lo digo no solamente, digamos, si usted lo tiene contemplado en su plan de gobierno, pero a nivel general, ¿cuándo le vamos a devolver la autoridad a los educadores? Bueno. Que creo que ese es otro gran tema. Hay una ley ahí, creo que es la 9999. Así es. Esa ley que vino a desarmar el sistema educativo más allá de los programas, más allá de los recursos, de las instalaciones. O sea, ¿cuándo le vamos a devolver ese poder, por así decirlo, o esa autoridad al educador? Porque yo recuerdo a mis maestras, a mis profesores eran autoridad. Y yo le tenía un respeto a todos los profesores. Yo lo recuerdo, somos de la misma generación, claro, Jerry, y de ahí los 70. Ahí uno aprende valores. Pero así ahora, un chiquito, usted lo vuelve a ver y ya siente que le hizo mala cara, y a ese educador, cuidado, y si no, termina primero en los tribunales que cualquier otro delincuente. Ya se hizo una reforma, esta Asamblea Legislativa le hizo una reforma a la ley 9.999, la trabajamos, yo estoy en la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa también, la trabajamos, eso fue hace como 1 o 2 años, la trabajamos en conjunto con representantes del sector educativo, del sector docente, sindicatos y demás. Se hizo una primera reforma que, vamos a ver, precisamente pretende eso, devolverle la dignidad. Hay que dignificar a los educadores. Yo lo tengo clarísimo, y los educadores que me están escuchando saben que ese ha sido nuestro discurso, no ahora, sino desde campañas pasadas. Y de hecho quiero decir algo más, antes de volver al tema de los educadores. Yo he sido candidato 3 veces, hay gente que me lo critica, pero hay algo positivo de ser candidato 3 veces. Y es que les puedo decir con autoridad que en 3 campañas se están hablando casi los mismos temas porque no se han resuelto, porque se necesita todavía caminar agresivamente hacia los cambios que en este caso no se han realizado, y este es uno de los casos, porque aunque la reforma que se hizo a la ley 9.999 fue considerada y es considerada bastante positiva, todavía hace falta revisarla porque todavía existe
vamos a decirlo de esta forma, todavía existe una realidad en la que muchos estudiantes hacen lo que les da la gana y ahora ya no es que los estudiantes le tienen respeto a los educadores, ya es que los educadores le tienen miedo a los estudiantes, ni siquiera el respeto. Y muchas veces, debo decirlo, muchas veces también los padres de familia no colaboran en esto. Y tiene que haber una concientización. Esto va por mucho más allá que hacer cambios en la ley. Tiene que haber una campaña agresiva en la que los padres de familia sean conscientes que si los hijos se le salen de las manos a los educadores, también se le van a salir de las manos a usted como papá. Y es ahí donde estamos viendo hoy muchas familias desintegradas. Totalmente de acuerdo. Muchas familias donde los hijos no solo no respetan a los educadores, sino que llegan a irrespetar a sus mismos padres. Y debo decirle algo, vuelvo a lo pandereta y vuelvo a lo conservador. Desde el punto de vista, desde nuestro pensamiento cristiano, lo que debemos buscar es que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, pero de la manera correcta. No que venga un papá a agarrarse con un educador por defender a su hijo, Bueno, que claramente... Si eso, Fabricio, si eso es ser pandereta, déjeme decirle que yo soy pandereta. Entonces, Es que Jerry, es así. coincido plenamente en eso. Vamos a ver. Es la formación desde el hogar. Y está bien defender a los hijos. Es básica. O sea, yo como papá voy a defender a mis hijas siempre, pero tenemos que tener la cordura de entender de que los educadores son precisamente instrumento para yo tener mejores hijos en mi casa, para yo tener hijos que tengan claridad de lo que significa la disciplina, de lo que significa el ser gente de bien, de lo que significa el respeto, de lo que significa la cordialidad. Son grandes instrumentos. Yo estoy seguro que hoy mi mamá, si usted le pregunta, siente un gran agradecimiento por las cosas buenas que yo tengo, que fueron formadas en la escuela Dr. Calderón Muñoz, allá en Higuito de Desamparados, en el Kinder Calderón Muñoz, en Higuito de Desamparados, en el colegio, en el Liceo de San Miguel, allá en San Miguel de Desamparados, que fueron cosas que yo aprendí ahí y que definitivamente me prepararon para pues hacer todos los días el intento de ser una persona de bien. Hay que cambiar el tema de educación, sin duda alguna. Con los educadores nos hemos reunido no una, sino varias veces. Incluso hay un proyecto que tiene que ver con lo que es la supervisión o la evaluación de los educadores, que no quiere decir meternos con ellos o echarle la culpa a ellos, pero sí hacer esfuerzos conjuntos para que los educadores estén mejores preparados, para que estén mejor preparados, perdón en la expresión, para que estén mejor capacitados precisamente para formar a nuestros estudiantes, pero paralelo a eso hay que hacer un trabajo fuerte de concientización, de campañas hacia los padres de familia y hacia los mismos estudiantes para recuperar eso que se ha perdido, porque hace algunos años, Jerry lo dijo, Guillermo lo dijo, yo lo dije y todos ustedes estoy seguro que están asintiendo con su cabeza en este momento. Hace algunos años no era así, no existían esas faltas de respeto, no existía esa alcahuetería que hoy se ve, donde prácticamente los estudiantes hacen lo que quieren y los educadores hasta les tienen miedo. Tenemos, y en el gobierno de Nueva República estamos completamente dispuestos a hacer lo que haya que hacer, y desde la Asamblea Legislativa también, para dignificar a los educadores, pero es por el bien de los estudiantes, es por el bien de la sociedad, no es ponerlos a pelear contra los estudiantes, sino más bien lograr volver a esa sinergia que antes existía, donde el buen estudiante respetaba, pero también aprendía y crecía gracias a buenos educadores. Vamos a entrar en temas de atracción de inversión. Creo que es la gallina, otro los tema, huevos de oro, claro, muy de este importante. país. Por eso los números macroeconómicos. En un escenario donde don Fabricio es presidente, ¿cuál sería el motor para seguir atrayendo esa inversión a una buena velocidad, generando empleo y sólido y bien remunerado y a largo plazo mantenible? Sí, bueno, nosotros le hablábamos de este proyecto que se llama Hagamos Plata para Todos. Yo creo que estos tres proyectos en los que estamos enfocados para el Fondo de Desarrollo Nacional, para FODENAL, hablan mucho de nuestra visión para la generación de empleo. Repito, un canal verde interoceánico que si lo ponemos a caminar rápido, solo en sus inicios estaría generando 10,000 empleos directos y sobre todo, y lo más importante y positivo, es que estaríamos generando empleos para la zona rural, para la zona costera del país, desde Siquirres hasta La Cruz, que aunque no pasa por otros cantones de Guanacaste, sin duda alguna traería un beneficio a cantones como Liberia, que está a la par de La Cruz, a cantones cercanos como Carrillo, como el mismo Avangares, ¿por qué no incluso también hablar de La Bajura, que podrían
ser personas que trasladándose no hasta San José, sino a La Cruz, podrían estar también obteniendo mejores empleos. Nosotros creemos en una sola Costa Rica, así se llama nuestro plan de gobierno, una sola Costa Rica que ya no es una en el Valle Central y otra en las zonas costeras. Creemos en una sola Costa Rica donde la mirada de los políticos, donde las políticas públicas alcancen no solo a la gente del centro, sino a la gente de las costas. Por eso, nuestra fórmula presidencial está compuesta por una diputada que representa el Caribe, que es Rosalía Brown, y un diputado, o más bien un candidato a vicepresidente, que es David Segura, que representa el Pacífico. Canal Verde Interoceánico, como ya les hablé, exploración y explotación de recursos naturales y minerales que podría generar muchísimo empleo. Pero también voy a decir esto, todo esto hay que hacerlo con inversión 100% privada. Si nos vamos al tema de que sacar un empréstito, que sacar esto, que sacar... No, y menos aún meterle más impuestos a la gente para generar proyectos de este tipo. No, la idea más bien es bajar los impuestos en algún momento. Por eso yo creo que todo debe ser con inversión privada. Un proyecto de Canal Verde Interoceánico que ha caminado en los últimos años ha sido enfocado precisamente en que la inversión podría ser 100% privada, al punto de que hay empresas interesadas hasta en comprar los terrenos por los que vaya a pasar el Canal Verde Interoceánico para evitarnos el proceso de expropiaciones, que ustedes saben que el tema de las expropiaciones en grandes proyectos muchas veces es el que genera mayores atrasos. Entonces, importante también en este tema. Y si hablamos de inversión privada en proyectos de exploración y explotación de recursos naturales y minerales, estamos hablando de que hay empresas que estarían muy interesadas y que el gobierno tiene que tener la capacidad de negociar con ellos, no un canon de un 5%, no un canon de un 10%, no, una negociación donde nuestro país reciba por lo menos el 30, el 40%, y por supuesto esos serían recursos que van para Fodenal y se utilizarían para muchas obras y nuestra economía cambiaría. Vamos a ver, el Canal Verde Interoceánico nos mete en el mapa geopolítico mundial porque hoy por hoy ya hay otros países pensando en un canal seco para competirle al Canal de Panamá, porque el Canal de Panamá, a propósito de esas imágenes que estamos viendo, el Canal de Panamá solo aguanta barcos que tengan una capacidad de 12,000 teus por el tamaño del Canal de Panamá. Claro. En los megapuertos, en Siquirres y en La Cruz, estamos hablando de que podrían venir barcos del doble de esa capacidad. Nicaragua con China está en esa línea de Honduras, México y hasta Panamá, hasta el mismo Panamá. Es imposible, o sea, eso queda descartado en Nicaragua porque no se puede. O sea, pero tienen el plan de hacer algo. Pero por lo menos están tratando de hacer una parte. Podrían hacer una parte. El tema es, Guillermo, Jerry, amigos, el tema es que hay que hacerlo. El tema es que no podemos seguir, es que es muy largo y va a durar muchos años, que dure lo que tenga que durar, pero que empecemos a generar empleo a través, solo el hecho de que el tema camine nos pone en el mapa mundial, porque entonces ya no es que Nicaragua está pensando y que ahí está la alternativa que muchas otras economías van a estar contemplando, no, hasta Costa Rica tiene las condiciones, las mejores condiciones. A propósito de lo que decía Guillermo, nosotros sí tenemos las condiciones, serían solo 300 kilómetros de carretera de 10 carriles, 3 vías férreas, para que en cuestión de 3 horas la mercadería pase de un lado a otro, los contenedores ya pasen de un lado a otro. E imagínense, en ese lapso de 300 kilómetros, la cantidad de zonas francas, ya yo lo hablé con Azofras este tema, la cantidad de encadenamientos productivos, la misma gente de Azofras nos hablan de que en las... Las zonas francas, perdón mi Asociación de Zonas Francas. Exacto. Asociación de Zonas Francas, sí. La cantidad de las zonas francas que hoy existen ya generan encadenamientos productivos con negocios locales de mucha plata. Imagínense en esa zona, pasando por cantones como Siquirres, como Pocosí, como Guásimo, pasando por Sarapiquí, pasando por Río Cuarto, pasando por la zona norte de Alajuela, ¿verdad? Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, pasando por Guanacaste también, la cantidad de encadenamientos productivos, la cantidad de negocios locales que se verían favorecidos y el turismo. Y evitaría ese, ¿cómo mejoraría el turismo drama también? Urbano de la migración. Por ejemplo. Que es horrible, ¿verdad? Hagámoslo. Lo que yo digo es, hagámoslo. Lo que yo le digo a los costarricenses es, dejémonos de miedos, dejemos esa lógica de tapar parches. La lógica de tapar parches y del nadadito de perro es la que nos tiene ahí sin movernos de donde estamos, solo enfocados en nuevos impuestos, solo enfocados en... Sí, hay que cobrar mejor los impuestos que ya existen, claramente. Que el tema de los escáneres puede ayudar, claro que sí. Nosotros mismos en la campaña pasada, no en esta, en la campaña pasada fuimos los que más duro le dimos al tema de los escáneres, claro que sí, pero entremos en proyectos de esta envergadura para empezar a ver a nuestro país convirtiéndose en un país que otras economías consideren como el lugar correcto por el que tienen que pasar sus mercancías, siendo que no lo pueden hacer por el Canal de Panamá.
Hoy ha estado un poco convulso el país respecto a la comisión que pretende levantarle la inmunidad al presidente. Ya ustedes como fracción tienen una posición, esa sería la primera pregunta, y la segunda respecto a si el tribunal, porque si el caso que usted llegara a ser presidente, se expondría también a posibles temas de que el tribunal pueda destituir o no a un presidente. Hacerle un proceso hacerle un proceso y quitarle la inmunidad. Correcto. Y después llevarlo. Entonces, eso ¿cuál es un tema sumamente tribunal? complejo. Es un tema sumamente complejo. Ya pasamos por un proceso que no tenía nada que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones. Creo que ustedes era penal, tienen clara cuál fue nuestra posición en el momento. Yo creo que, vamos a ver, hay gente que no ha entendido que estamos en un proceso electoral. Y en un proceso electoral, la toma de una decisión por parte de un partido político o por parte de la institucionalidad, Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial, puede provocar cambios dramáticos en esa elección nacional. No hay duda. No hay duda. Yo soy de los que considera, y así lo hice saber en mi discurso en el primer caso en que votamos en contra del levantamiento de la inmunidad, que yo quisiera que la elección nacional se concentre en los candidatos a la presidencia. Yo quisiera que los costarricenses se concentren en los partidos políticos que hemos hecho un esfuerzo enorme para poder inscribir nuestras candidaturas tanto a la presidencia, vicepresidencias y diputados de la República, para que la gente se centre en nuestras propuestas, que se centre en nuestras candidaturas y no se centre en el presidente de la República. Y este ha sido mi pensamiento siempre. Cuando fui candidato por primera vez en el 2018, reclamé muchas veces, por ejemplo, que Luis Guillermo Solís andaba inaugurando obras sin terminar. Cosa que, dicho sea de paso, han hecho todos los gobiernos en este país, que andan inaugurando obras precisamente en tiempo de campaña o andan tomando decisiones en tiempo de campaña para favorecer a su candidato. Eso es lo primero que quiero decir al respecto, que yo quisiera que los costarricenses se concentren en la propuesta, en quiénes somos los candidatos y que vean, por ejemplo, en el caso de Nueva República, y que sepan distinguir que como partido somos el único partido real y 100% conservador, que hemos sido consecuentes con la defensa de esos principios y que nuestra papeleta es 100% conservadora, cosa que no pueden decir ninguno de los demás partidos políticos que hacen un arroz con mango y meten por ahí algunos conservadores, pero por otro lado meten gente que va completamente en una línea diferente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como fracción legislativa, bueno, yo voy a ser franco, no vi la comparecencia de hoy del presidente de la República, andamos aquí en la zona de Guanacaste trabajando y enfocados en lo nuestro. Tendremos que sacar el rato responsablemente para verlo y para sentarnos a analizarlo con los demás diputados de la fracción. Nuestra consigna fue esta: ok, votamos de una forma la primera vez, pues la segunda requiere un análisis diferente porque es un tema diferente, donde el Tribunal Supremo de Elecciones habla de beligerancia política, donde hay varios señalamientos por beligerancia política contra el presidente de la República, y lo que nos corresponde responsablemente es analizarlo y determinar si realmente existe, número uno, potestad del Tribunal Supremo de Elecciones, que esa es otra discusión para hacer algo así, y número dos, si la Asamblea Legislativa debe o no pues levantarle el fuero al presidente. Algo que, dicho sea de paso, es una institución, el fuero presidencial, la inmunidad, es una institución que lo que permite es que los miembros de los supremos poderes de la República tengamos la posibilidad de hacer nuestro trabajo sin andar con el miedo de que en cualquier momento tengamos que enfrentar procesos que de todos modos tenemos que enfrentar en algún momento las personas que de alguna manera estamos frente a alguna denuncia o alguna situación en particular. Entonces, todo esto para decirles, el análisis lo vamos a hacer. No lo hemos hecho. La comisión, precisamente en la Asamblea Legislativa se definió una ampliación para esta comisión que tendrá que darnos los resultados, y una vez que nos den los resultados haremos el análisis para ver qué es lo que más conviene. Para mí, uno de los peligros mayores es que esto desvíe la atención de la ciudadanía hacia algo en lo que no lo tiene que desviar. Yo lo que quiero es que la gente en campaña electoral se concentre en los candidatos y se enfoque en los candidatos y en las propuestas que les estamos haciendo y en los principios que defendemos como partidos políticos. Estamos terminando ya a esta hora, don Fabricio Alvarado. Don Fabricio Alvarado Muñoz. Así mismo. Siempre me acuerdo de su segundo apellido. Un cierre, don Fabricio. Y don Jerry Alfaro Mejía. Exacto, también, Mejía. Y don Guillermo Vázquez. Para la gente más joven, Jerry Alfaro y yo fuimos compañeros
Yo fui periodista de Noticias Repretel durante 10 años, Jerry un poco más, incluso Jerry llegó a ser el director y en su momento, y después ya Dios se lo trajo para acá, para Guanacaste, pero nos ha unido siempre una muy buena Sí, amistad. una muy bonita amistad. No siempre hemos pensado igual, pero siempre hemos tenido la sapiencia para, en medio de esas diferencias, seguir siendo buenos amigos. Yo aprecio mucho a su familia y sé que él también a la mía. Así es. Y por eso decimos estas cosas y fueron tiempos muy buenos, pero tiempos muy distintos, ¿verdad, Jerry? Como decía, Totalmente. en aquellos años ver un caso de sicariato era una cosa... Sí. Es más, a Jerry y a mí, por reportajes que hicimos en conjunto, llegaron a amenazarnos de muerte en aquellos años, recuerdo. Así es. de Cuando acuerdo. empezaba a darse el tema del Me acuerdo sicariato una en Costa anécdota Rica. después de que recibimos unas llamadas en Repretel, que nos llamó nuestra jefa, doña Roxana Zúñiga. Sí, Y nos a hizo medio la del reportaje. advertencia, ¿verdad? ¿verdad? En medio de un trabajo que estábamos haciendo. Era y- para toda la semana y tuvimos que frenarlo al tercer día, creo que No, fue. fue increíble. Y me acuerdo que Fabricio y yo salimos a almorzar. Estábamos en los semáforos del Hospital México y se nos paró una moto a la par. Sí. Y se escuchaba el motor de la moto, Memo. Yo casi me desmayo y Fabricio también porque nos daba miedo. Recién acabamos de enterarnos de la amenaza y todo. Amenazados de muerte, correcto. Sí. Bueno, y que un eso cierre. Sí, perdón, Memo. No, por favor. No, Adelante. un cierre suyo, Fabricio, ya para. Prometo ser breve. Claro, prometo ser adelante. breve. No, Yo hablo bastante. extiéndase. Tómese el tiempo que tenemos- tiene. Por nosotros no tenemos- tenemos problemas. Sabemos que tiene una agenda que cumplir. Tómese el tiempo que usted Tenemos requiera. máximo 3 minutos, pero dele. Muy bien. Gracias por la oportunidad en primer lugar. Yo pues creo que el nacimiento de nuevos medios de comunicación añade riqueza a un sistema democrático que ha sido ejemplo y que espero nunca deje de ser ejemplo en América Latina y el mundo. Me siento orgulloso y feliz de ser costarricense, orgulloso de poder participar como candidato a la presidencia por tercera ocasión con Nueva República, con una propuesta, eso sí, mucho más sólida, mucho más madura. ¿Por qué una tercera vez? Porque ya estamos listos, porque estamos en un proceso en el que hemos madurado, en el que tenemos un equipo de profesionales que ha creado el plan de gobierno Una Sola Costa Rica, que estoy seguro le va a convencer de que estamos listos para enfrentar la inseguridad, que estamos listos para enfrentar el exceso de tramitología, con una propuesta para traer nuevas tecnologías como la tecnología blockchain, para traer trazabilidad, para traer completa transparencia, para atacar la corrupción con una tecnología que es inhackeable, que es inmutable. De eso usted puede conocer en nuestro plan de gobierno, que en cuestión de días estará en la página nuevarepublica.cr. Nueva República es un partido conservador, 100% conservador. Defendemos la vida, defendemos la familia, defenderemos a Costa Rica en los organismos internacionales para que no se violente nuestra soberanía, en la OEA, en la ONU, en la OMS. Seremos consecuentes con los principios y valores que siempre hemos dicho que vamos a defender, porque hemos sido consecuentes hasta ahora. Fabricio Alvarado no tiene que ir a firmar un compromiso con el sector conservador, porque la firma de ese compromiso ha sido nuestro trabajo, han sido nuestras acciones, han sido nuestras posiciones en la Asamblea Legislativa y aún fuera de la Asamblea Legislativa. Por eso les pido que consideren a Fabricio Alvarado para la presidencia de la República y a Nueva República, los diputados de Nueva República para la Asamblea Legislativa 2026-2030. Queremos una sola Costa Rica, queremos una Costa Rica para la gente buena, queremos una Costa Rica que lo defienda a usted, que lo defienda a usted de la injusticia, que lo defienda a usted de la inseguridad, que lo defienda a usted de la mediocridad, que lo defienda a usted del populismo, que lo defienda a usted de todas aquellas cosas que nos tienen como país, lamentablemente, en algunas áreas, caminando hacia atrás. Volvamos a caminar hacia adelante y volvamos a hacer una sola Costa Rica, la Costa Rica de la gente buena. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, don Muchas Fabricio gracias. Alvarado.